Bueno, entonces damos la bienvenida a todos los participantes de este conversatorio. En esta oportunidad nos presentará una persona que no gusta de la formalidad, ¿ya? De hecho, ella no quiso mandar ninguna cosa académica de currículum ni nada. Para mí ha sido un honor conocerla, estar cerca de ella, aprender de lo alegre, cariñosa, directa y tremendamente empática que es Raquel Carrasco. Ella nos hará hoy día el conversatorio. Gracias, Raquel. Muchas gracias por tus lindas palabras. Bueno, todos bienvenidos. Atsima me invitó, tengo institutos en Atsima, por eso me invitan. Me invitó a este conversatorio, mejor dicho, yo me ofrecí a hacerlo porque es un tema que me encanta. Y antes de partir, de hacer una pequeña alineación, quisiera presentar a Lucía, que está bajo un seudónimo, está con una chapa que dice María Nela. Muéstrate bien, pues, Lucía, muestra tu hermosa cara. Ahí está ella. Tuve la suerte de conocer a Lucía hace muchos años atrás, exactamente, estaba sacando la cuenta, como 21 años, imagínense, que 20 años no es nada. Nos tocó conocernos en la formación que hicimos junto con el auspicio del Laboratorio Hofstadter y la Sociedad Homeopática Argentina. Hicimos la formación acá en Chile con docentes argentinos, formación en homeopatía. Como éramos del mismo barrio, de la misma comuna en esa época, nos acompañábamos a las clases, asistíamos, almorzábamos juntas, etcétera, etcétera. Y de ahí partió una amistad que ha conservado hasta el día de hoy. Con ella hemos hecho muchos trabajos en homeopatía, investigaciones, fórmulas, etcétera. Y le pedí que me acompañara porque ella es muy sabia. Entonces, a lo mejor ustedes tienen alguna pregunta que ella les pueda responder. Abre tu micrófono, querida Lucía, por favor, para que te veamos. Y un beso también ahí a todas las chicas. Muchísimas gracias. Un beso grande. Bueno, ahí está. Algo le pasa a Lucía que no puede abrir su micrófono. No, Lucía hace más de 30 años que está haciendo medicamentos homeopáticos, fórmulas. Tiene tiene su farmacia homeopática, que es pequeña, pero tiene una variedad enorme de productos. Ella se preocupa también de traerlos de Argentina, porque de repente escasean, y juntas decidimos qué cosas se puede traer y qué cosas no puede traer. Ahora, ¿puedes hablarme, Lucía, o no? Tienes que soltar el micrófono. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Ya, está bueno. Ahora hablemos. Cuéntame, ¿qué me preguntaste? No, te estaba saludando solamente. Okay. Y diciendo que cualquier cosa que preguntaran, te lo preguntaran a ti. Directamente a mí, claro, estupendo. No, ni un problema. No es una broma. Pero Lucía Sí. tiene una vasta experiencia en homeopatía y lo que tú le preguntes lo sabe, ¿ya? Entonces, antes de empezar con el tema académico propiamente tal, vamos a hacer una pequeña alineación. Ustedes saben que los sintergéticos somos medios adictos a las alineaciones, ¿no es cierto? En general no emprendemos ninguna cosa sin alinearnos. Vamos a sentarnos cómodos en nuestra sillita, vamos a soltar un poco los hombros, vamos a relajarnos y a poner las manos en el corazón. Y vamos a conectarnos con nuestra respiración, haciendo 3 respiraciones muy profundas, muy pausadas, con pausa inspiratoria y expiratoria para adentrarnos, para ir a nuestro centro. Vamos a sentir nuestro cuarto centro,
toda la energía del amor allí contenida, calentita. Y vamos a conectar esa energía del cuarto centro con el ashram del segundo rayo de amor-sabiduría. Vamos a llevar allá lo mejor de nosotros para que esté presente en este aprendizaje. Nuestra compasión, nuestro amor al prójimo, la voluntad de bien que tenemos acá en este cuarto centro. Y vamos a elevar esa energía al séptimo centro, conectado con el rayo de la voluntad y del propósito, donde está nuestra inteligencia, nuestra mente. Y vamos a descender también la energía del tercer rayo, de la inteligencia activa, para que nuestras neuronas se alineen y se ordenen, y nuestro corazón expanda su campo de amor hacia todos nosotros. Vamos a conectar todos nuestros cuartos centros de todos los aquí presentes y todos nuestros séptimos centros y nuestra alma individual, y vamos a generar un alma grupal. El alma grupal que nos va a acompañar en esta sesión de intercambio de conocimiento y de aprendizaje, cuyo propósito es el bien mayor, cuyo propósito es tener herramientas para servir, para aliviar el sufrimiento humano. Nos vamos a quedar entonces con esta conexión. Aprender desde el amor, desde la compasión, desde la buena voluntad, con una mente brillante, deseosa de recibir estos conocimientos. Muy bien, entonces podemos empezar. Estamos alineados. Y entonces viene la primera pregunta. ¿Por qué la homeopatía? ¿Por qué? Debo contarles que la homeopatía vino antes de la sintergética. Es más antigua en mi vida. Y la motivación surge como nos surgen las motivaciones de las personas, de los terapeutas, que algún paciente le hace clic y le dice: tienes que buscar otras herramientas. Y yo tengo claro el día en que un niño, Samuelito, de 1 año como 3 meses, es traído a la consulta porque se golpeaba la cabeza contra la cuna, contra la pared. Y los padres estaban desesperados y no hallaban qué hacer. Y la doctora aquí presente tampoco halló nada que hacer. Aparte de las cosas de buen criterio, ¿no es cierto?, obvias, pero yo tenía la necesidad de una herramienta así como concreta, como decir, yo le voy a dar este remedio para que este niño se deje de golpear la cabeza. Y adivinen quién lo tiene, la homeopatía. Entonces vamos a compartir, ojalá, Glorita, que me resulte esto de compartir. Oye, ¿lo vas a abrir tú o lo abro yo, Glorita? ¿Ah? No te escuchamos. ¿Ah? ¿Lo abro yo? Sí, y si te falla, lo abro yo, porque como tú le vas Ya. dando el avance que Crucen todos corresponde. los dedos, ¿ah? ¿Ah? Crucen todos los dedos, les digo. Está bien, resultó, Raquel. Resultó. Que son simpáticas ustedes. Ya, entonces viene... ¿Qué medicamentos tiene la homeopatía? Esto no es para que se lo aprendan, es para que sepan que existe. El repertorio de Ken, que es un libro en el cual uno busca los remedios, que voy a proceder a mostrarlo, es este libro, Repertorio de Kent.
dice lo siguiente en el rubro psiquismo. Golpéase contra la pared y las cosas. Y miren la cantidad de medicamentos que hay. Apis, arsénico, belladona, conio, niosema, etc. Hay una serie de medicamentos. Entonces yo tenía razón cuando me entusiasmé con la homeopatía, porque la homeopatía está muy vinculada a lo que es lo psicológico y lo emocional. Hahnemann la crea, miren que hace harto rato, hace 226 años. Y sigue tan vigente como al principio, inclusive hasta, digamos, hay muchos medicamentos posteriores a Hahnemann que se han estudiado y se han hecho al igual que lo hacía Hahnemann, es con la experimentación. Por ejemplo, ahora último se ha experimentado mucho la cannabis sativa, cierto tipo de semilla para las uretritis, para los dolores al orinar, con un resultado pero espectacular. Entonces sigue vigente la homeopatía. ¿Dónde funciona? ¿Qué tiene que ver con la sintergética? Fíjense ustedes que la homeopatía funciona a nivel informacional. Funciona igual que un FIT3, funciona igual que un filtro, funciona igual que un frasquito de terapia floral, funciona igual que un filtro, o sea, a nivel informacional. También a nivel energético, pero lo más importante es esa información que le entrega al organismo de la quinta esencia del medicamento homeopático, que está contenida en agua. Vamos a ver cómo. El nombre deriva de homoios, que significa igual. Después vamos a saber por qué se llama igual, porque una de las hipótesis, o sea, la teoría de los semejantes. Bueno, ustedes saben que se dan remedios, ¿no es cierto?, homeopáticos. En homeopatía el medicamento se llama remedio. Como antiguamente, ¿se acuerdan ustedes? Las boticas vendían remedios. Así que nosotros le llamamos remedio homeopático, pero también le podemos llamar medicamento. Tiene principios filosóficos que lo sustentan, leyes que lo sustentan, que son absolutamente sinérgicas con la sintergética. O sea, van a ver ustedes la similitud de la mirada de Hahnemann con respecto a la enfermedad, con respecto a la vida, etc. Nosotros los médicos hacemos el juramento hipocrático. Se dice que Hipócrates es el padre de la medicina. Hay algunos más antiguos que él, pero él fue el primero que habló del ser humano como ser único, indivisible, que tenía un alma, en fin. Y él formula la teoría de los similares. Él dice, lo similar cura lo similar, pero no quiere ponerse mal y dice también lo contrario puede ser curado con lo contrario. Entonces, Hipócrates le da el gusto a las dos grandes corrientes de la medicina, que son la alopatía y la homeopatía. La alopatía es la curación por los contrarios. Yo tengo fiebre, tomo un antifebril. Tengo diarrea, tomo un antidiarreico. Tengo vómitos, tomo un antiemético. Tengo fiebre, tomo un antifebril. La homeopatía no funciona así. La homeopatía funciona por la teoría de los similares, de los semejantes. Fíjense la época en que Hahnemann, que es un genio, inventa o crea la homeopatía. En esa época se usaban los vejigatorios, que aparece como si fuera algo de vejiga, ¿no es cierto? Los vejigatorios eran emplastos que se ponían en el cuerpo y que provocaban heridas o úlceras, porque la teoría era que esas heridas o úlceras drenaban lo malo que tenía el organismo. Eran terapias extremadamente agresivas. Por eso Hahnemann en un momento deja la medicina, porque se aburría de hacer vejigatorio. Los sedales eran
hacían verdaderos túneles con unos cordelitos que le ponían como sedas para que también salieran los humores malignos. El cauterio era aplicaciones de hierro al rojo. Y ustedes han escuchado, ya se ha visto mucho en las películas, lo que hacían, las sangrías que le hacían a la gente. O sea, hay que entender la época en que Hahnemann crea la homeopatía para que vean lo genio que fue él en su mirada. Voy a sigo, ve si hay alguna pregunta, algo que quiera alguien decir, porque estoy totalmente fuera de ver a toda la gente, así, una cosa terrible. ¿Alguien quiere hacer alguna acotación, alguna pregunta? Nada. Sigamos entonces. Hahnemann expresa lo que se llama la energía vital. Pero más que la capacidad de mover el cuerpo material, lo importante es que él dice que es una fuerza que emana del alma. Ya él habla de esta energía vital que viene del alma y que va del centro a la periferia. Así se curan las enfermedades, según la homeopatía, del centro a la periferia. Por eso la piel es tan importante en homeopatía, porque la piel expresa cosas contenidas en el interior. Y por supuesto que esta energía vital es lo que nosotros ahora reconocemos como chi, como ki, como orgón, como, ¿cómo se llama? Prana, como neuma, según los indígenas nuestros. Esa cosa que las distintas culturas han descrito, pero que es lo que da la vida al organismo. Dice Hahnemann que existimos gracias a esta energía vital y cuando se perturba, el cuerpo entonces tiene tendencia a restablecer el equilibrio. Y para restablecer el equilibrio a veces tienen que enfermarse y a veces no lo logra restablecer y se muere. Una cosa importante que habla Hahnemann en su teoría, en sus escritos, que son muy maravillosos, es la personalización de la enfermedad, o sea, la sintergética misma. No existen enfermedades, existen personas enfermas. O sea, él plantea la individualización de la patología en la persona. Por lo tanto, no existen medicamentos que sirvan para todas las personas. Existen medicamentos que sirven para ciertas personas y para otras no servirían. Él dice, nunca he visto una tos en la calle, siempre he visto gente tosiendo. Bueno, voy a hacer un stop share. Para ver si alguien quiere preguntar algo, hacer alguna acotación. Saludo con mucho cariño a mis alumnos de homeopatía que están aquí presentes, a las Chávez. Hola, Chávez. ¿Quién más está? Hola, Raquelita. La Elisa, ya la saludé. ¿Quieres hacer algún comentario, Chávez, o por el momento no? No, te estoy escuchando atentamente. Está clarísimo. Y estás aprendiendo algo nuevo, ¿no? No. Buena la pregunta. Siempre uno aprende algo nuevo, querida. Sí, sigamos entonces. Entonces íbamos acá. Vamos a los principios de la homeopatía, que esto es una de las cosas más importantes que quiero que comentemos. Los principios más importantes son el principio de los semejantes, la experimentación en el hombre sano, que en homeopatía recibe el nombre de patogenesia, es una palabra del lenguaje homeopático, las patogenesias. Cómo se preparan los medicamentos que se diluyen y se agitan, o sea, se dinamizan. Y la homeopatía verdadera, unicista que se llama, es un medicamento por vez.
el medicamento de la persona. Súper difícil de encontrar, pero se puede. La ley de los semejantes, como les decía delante, fue enunciada por Hipócrates y después por Paracelso, y dice lo siguiente: un remedio que en el hombre sano provoca síntomas es capaz de curar esos mismos síntomas en el hombre enfermo. Él habla de enfermedad natural, ¿ah? No enfermedad inducida, porque para Hahnemann el tomar medicamentos alopáticos es dañino, ¿sí? Por si acaso, enfermedad natural, o sea, una enfermedad sin tomarme otros medicamentos. Este principio es la ley de los semejantes, que es uno de los principios más notorios de la medicina, de la homeopatía, y que nace de lo siguiente. En la historia de Hahnemann, que era un hombre muy sabio, Hahnemann, para que ustedes sepan, era políglota, hablaba 9 idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, español, chino, hebreo, griego, en fin, latín, hablaba de todos los idiomas. Y muchas veces se ganó la vida haciendo traducciones, y leía mucho. Él era un matemático, era un químico, era un biólogo, un hombre extraordinario. Y leyendo sobre la Sina officinalis, que es una planta que se da en el Perú, él sabía que esa planta, algunos dicen que él tuvo malaria y por eso recordó, pero estaba leyendo y encontró que la intoxicación por malaria daba fiebres palúdicas, ¿ah? O sea, la intoxicación porcina reproducía la malaria, que es una fiebre intermitente. Y se le ocurrió la genial idea de estando sano, el tomar 4 dracmas. Dracmas era una moneda de la época que tenía un peso, eran como 12 gramos por día, y él empezó a tomar cantidades cada vez más grandes hasta llegar a tener los síntomas de las fiebres palúdicas, o sea, de la malaria, esa fiebre intermitente, que es una fiebre que de comienzo muy brusco que provoca terciana. Dejó de tomar la Sina y se le pasaron la fiebre. La tomó de nuevo y reapareció. Y ahí entonces él tiene la genialidad de esa experiencia de hacer la ley de los semejantes, y empezó a experimentar con otros medicamentos. Empezó a experimentar, por ejemplo, con digital, con belladona, con mercurio, con arsénico, con sulfur, con venenos, con un montón de gente. E involucraba a personas sanas, llegó a tener hasta 50 personas ahí, y les empezaba a dar el medicamento y les pedía que anotaran los síntomas que le producía el medicamento, el remedio. De repente eran unos síntomas horribles. Por ejemplo, cuando les dio arsénico, todos empezaron con unas diarreas horrorosas. Entonces ha sido unos experimentos súper arriesgados. Ahora Hahnemann estaría, pero en la tele a cada rato, lo habrían tomado preso, yo creo. Bueno, pero antiguamente se hacían esas cosas terribles. Entonces, además él encontró la siguiente enseñanza de estos experimentos que hizo: que los medicamentos, en la medida que se diluían, despertaban mayor potencia en su curación, empezaban a generar otros síntomas que con las dosis más gruesas, más fuertes, no tenían. Empezaban a aparecer, por ejemplo, síntomas en el área psicológica, que en el área de las emociones. Entonces empezó y creó entonces lo que es uno de los principios más importantes de la homeopatía, que es el principio de la dilución y la dinamización, que también él llamó sucusión, que también es un término homeopático, de los productos. Y
Después, una vez que terminó las patogенesias, o sea, todos los experimentos con muchos medicamentos, esos los puso en un libro que ahora se llama Materia Médica, que es como una especie de libro de farmacología, por decirlo de alguna manera, pero es más que un libro de farmacología. Todas las descripciones de los medicamentos están contenidos en las materias médicas, ¿no? Y hay muchas materias médicas, hay cientos. La que nosotros usamos en Chile es la de Vygotsky, la de Kent, la de Vanier y otros. Aquellos que estudian homeopatía tienen siempre sus libros de materia médica homeopática. Vamos después a ¿cómo se llama? A hablar más sobre la dilución y la dinamización, ¿ya? Voy a hacer un stop a ver si surge alguna pregunta. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo clarito? ¿Nadie entendió nada? Es todo muy básico, ya me lo sé. Yo, Raquel, te iba a preguntar, pero si vas a hablar más adelante de la sucusión, Sí. ya, mejor lo dejamos para cuando tú lo menciones. Muy bien. Cuando tú agitas el frasquito de terapia floral, estás haciendo sucusión. ¿Ya? La agitación. Son términos homeopáticos. ¿Y cuál es la diferencia? Dime nomás, te escucho. ¿Cuál es la diferencia, pues, lo digo para todos, digamos, para hacerlo claro, entre hacer la sucusión o dinamización con el agitado aparte, en un agitado común y silvestre, digamos? Es lo mismo, o sea, Hahnemann tomaba una cosa elástica y golpeaba el frasco contra esa cosa elástica, y ahora tú lo puedes, la sucusión la puedes hacer con la mano. Por ejemplo, yo puedo tomar este frasquito y hacer esto. Estoy agitando, ¿ya? Estoy dinamizando, solo que Lucía por lo menos lo hace, entre cada dilución lo hace 100 veces. Y hay máquinas, cuando ya necesitas dinamizaciones muy altas, hay máquinas que hacen este movimiento con el frasquito, como que lo sacuden. Ya, perfecto. Bueno, vamos Gracias. a seguir. La sucusión antroposófica también con la forma del número infinito, con la lemniscata. Ya. Gracias, Marcelita. Hay una especie de columpio donde hace el movimiento y tienen todos los frasquitos. Ahí tienen otra manera de agregarle entonces más otra información a la dilución, que es la lemniscata, que es el 8 invertido, ¿no es cierto? El símbolo del universo. Una pregunta, profesora. ¿Sí? ¿Y esta sucusión tiene que tener un número determinado para lograr cierta función, o puede ser cualquier número, o tiene que cierto número implica cierta dinamización? Espérate un poquitito, Evelyn, porque voy a ir a ese punto, ¿ya? Perfecto. Apurete yo, pucha, profe. No importa, somos muchos los apuretes, no te preocupes. Entonces, de nuevo, inicio, prestación, desde la perspectiva actual. Bueno, importante señalar que los remedios homeopáticos vienen de todos los reinos, vegetal, mineral y animal, y dentro del animal también tenemos secreciones humanas. Para llegar a ser un medicamento homeopático se necesitan especies vegetales muy, muy puras, cultivadas de una manera especial, muy cuidadas, no contaminadas, etc. Lo que significa una selección extremadamente cuidadosa de todas las materias primas. Y la recolección y el secado, todo eso tiene normas muy, muy precisas. No sé si aquí la Lucía quiera hacer alguna intervención. ¿Dónde estás, querida Lucía?
¿Quieres decir algo sobre eso que acabo yo de señalar, Lucía? O sea, las materias primas precisamente tienen un precio más alto porque tienen que estar cultivadas, ¿cierto?, en lugares no contaminados, sin ningún tipo de fertilizante, ningún tipo de... Entonces, bueno, los antroposóficos son aún más exquisitos porque, digamos, trabajan según las reglas de la luna, el sol, los equinoccios, ¿cierto? Y se recolectan a determinadas horas, pero en realidad es así. Por eso la materia prima homeopática en general hay que tenerla obtenerla desde un buen proveedor que sea muy cuidadoso con esas materias primas, con la forma de obtenerlas. Claro, bueno, entonces espérate. Ahí estoy bien, ¿o no? Sí. Bueno, que están fome eso, ¿no ver? Raquelita, no está la pantalla compartida. Ah, ya. Gracias por avisarme. Algo pasó. ¿Ahora? Sí. Bueno, eso ya lo dije. Hay una ley que dice que los medicamentos naturales pueden ser tóxicos y el diluirlos se minimizan las propiedades tóxicas y se eleva la capacidad curativa. Esa es la ley que rige la homeopatía, que en la medida que se diluye más el medicamento, tiene más alta potencia, así se llama, y está más diluido. Es súper raro esto, porque es como en contra de la alopatía, ¿no es cierto? Aquí es al revés, mientras más diluido, más potente es el remedio homeopático. Entonces, hay dos formas de preparar, hay dos cosas que hacer con los productos para preparar la homeopatía. Diluirlos y dinamizarlos, ¿ya? O ese proceso de dinamización que se llama succión, significa agitar el medicamento 100 veces entre cada dilución. Y las diluciones se usan a partir de las tinturas madres, que pueden ser sustancias vegetales, animales o minerales solubles, solo que los más densos, las sustancias más densas, a minerales o lo que está haciendo ahora la Lucía, que está triturando trigo, ¿no es cierto? Se trituran y se van... El proceso de trituración es sumamente demoroso, ¿eh? Sí. Porque se tritura en un matraz. Muchas veces voy a darle la pasada a la Lucía para que hable cómo se tritura. Cuenta cómo se tritura. La trituración se hace en determinada proporción, por ejemplo, 1 miligramo en 100, miligramos de sustancia en 100, y eso se va, en el mortero se va a ir triturando, digamos, macerando, como, y con el combo que se llama, y el lugar donde tienes la sustancia, y se hace una determinada cantidad de veces en el mismo tiempo, a la misma velocidad, y después se raspan las paredes, y después que se raspan las paredes, nuevamente se tritura, y entonces ahí es donde se rompen los enlaces de las materias primas y se libera la energía que esa materia prima tiene. Eso es lo que significa, eso es lo que se logra con una trituración, o sea, es romper los enlaces en la medida que tú vas, porque se hace en dilución en pequeñas cantidades, 1 miligramo en 100, y vas a hacer 100 veces revolver sobre el matraz, ¿cierto? Y después de eso
se raspa y después de raspar se vuelve a hacer y después se raspa y se vuelve a hacer. Es un proceso largo, largo. Y desde ahí se ve en qué minuto se puede diluir en agua y hasta ahí llega la primera dilución. Entonces es un proceso largo, tedioso, que se tiene que hacer con dedicación, cuidado y poniéndole el alma, digamos, a lo que se está haciendo, digamos. Ya, gracias, querida. Mira, yo siempre he pensado que en la trituración va mucho la energía de la persona que está, ¿no es cierto?, haciendo la preparación. Absolutamente. Gracias, querida. Entonces, están viendo, ¿no? Sí. Ya. Avísame, Carlita, si no ves, ¿ya? Y tranqui, yo te aviso. Vaya a tener que quedarte hasta el final, no te va a quedar otra. Un gusto. Bueno, ya lo vimos eso ya lo vimos, y eso ya lo vimos, y eso ya lo vimos. Entonces ahora queda, bueno, partiendo de la tintura madre, los remedios se van diluyendo cada vez más, ¿ah? Y entre cada dilución el medicamento se golpea, ¿ya? Se puede diluir 10 veces, 100 veces, 200 veces, cientos o miles de veces. Mientras más se diluya, el medicamento tiene mayor potencia y llega más al campo mental y emocional. Esa es la gracia del medicamento diluido. Bueno, no lo voy a hablar de la ley de Arnold Schultz porque no es el caso, pero sí voy a hablarles de cómo se hace un medicamento homeopático. Dilución y agitación. En este caso vamos a diluir una parte con 99 partes, dentro de que es agua con alcohol, en proporciones determinadas para cada medicamento homeopático. Aquí hay una cosa muy seria de la preparación de cada medicamento distinto del otro. Cuando tú diluyes una parte en 99, tienes la primera dilución a la 100, que se llama, o a la centesimal. Y tienes que agitar el frasco 100 veces, ¿ya? De este frasco 1, que es a la centesimal 1, tú tomas una parte y le pones 99 de la misma, ¿cómo se llama? Alcohol y agua, lo vuelves a agitar y tienes ya a la dilución a la segunda centesimal, y así sucesivamente. Las sustancias diluidas, una parte en 99, se denominan entonces centesimales y se indican con la letra CH o la letra C. Ya en la centesimal 3 el remedio se ha diluido 1.000.000 de veces. Imagínense. Saquen la cuenta nomás lo que significa lo que expliqué anteriormente. Pero en nuestro país existen también las escalas decimales de dilución, que se escriben con la letra D, ¿ya? En que una parte de la sustancia está diluida en 9, por eso se llama decimal, 1 en 9, ¿ya? Y se expresan en homeopatía, en el frasco de homeopatía, con la letra D, en Chile. En Chile no usamos la X, en Argentina usan la X. Ya el medicamento diluido a la de 6 veces, está 1000 veces diluido, equivale a una CH3, ¿ya? Yo sé que esto a lo mejor suena complicado de entender, pero lo importante es que ustedes entiendan que el frasco lleva un nombre. Cuando dice belladona o dice árnica o dice lo que sea, tiene una letra y un número, y esa letra y un número son súper importantes en homeopatía, en la toma de decisiones de las dosis que tú vas a usar para una determinada enfermedad, ¿ya? Entonces, ya, voy a parar aquí en la 25.
para que hagan las preguntas que correspondan, si es que hay alguna duda. ¿No hay dudas? Me quedó una Mariol. duda. Hola. Es que delante CH3 era 1 millón de veces y ahora es 1000 veces. Por la D6, entonces ahí me confundí. Es que en una lo diluyes 100 veces y en otra lo diluyes 10 veces. Entonces es cosa de empezar a multiplicar. Si yo diluyo 10 veces, le agrego un 0 a la dilución. Pero si la diluyo en 100, son 2 ceros. Sí. Estúdialo después y se puede entender matemáticamente, ¿ya? Yo creo que no es tan importante que entiendan eso, pero sí lo importante para personas que usan homeopatía sin ser tan, digamos, conocedores de la homeopatía es que entiendan que una dilución con la letra D tiene mucho menos potencia que una dilución con la letra C. De hecho, por ejemplo, la mayoría de los medicamentos que usamos para las mentales son a la C200, o sea, muy, muy diluidos y 100 veces. Y la mayoría de los medicamentos que usamos para los niños es a la D6, o sea, hay una diferencia fundamental en la energía del medicamento. Tú no puedes usar una dosis C200, o sea, podrías eventualmente, pero mejor no usar. Hay que saber muy bien cómo funciona la homeopatía en los casos excepcionales para dar potencias muy altas. Nosotros con Lucía usamos potencias muy altas en niños solamente para los miedos. Usamos el Argentum nitricum y el Aconitum para los niños que duermen mal en la noche por miedo, usamos potencias altas. Pero específicamente para eso, sabiendo la materia médica, teniendo un conocimiento un poquitito más acabado. Bueno, voy a seguir. Esto siempre las potencias genera harto rollo, pero vamos a seguir. Bueno, esta dilución tiene dos tipos de energía, una energía química y una energía vibracional o informacional, que es la que yo voy a referirme, porque es la que tiene que ver con la, ¿cómo se llama? Con la sintergética. Dice Luc Montagnier, perdón. ¿Me están escuchando, no? Sí. Dice Luc Montagnier, Premio Nobel de Medicina, uno de los descubridores, porque son dos los que se sacaron el Premio Nobel del virus del VIH. Dice que las diluciones homeopáticas son estructuras del agua organizadas que llevan señales electromagnéticas que conservan la información del remedio, conservan la estructura de la molécula en formato electromagnético. ¿Qué les parece este descubrimiento de Luc Montagnier que le da a la homeopatía una tremenda vigencia? Porque la verdad es que las teorías de cómo funcionan los medicamentos homeopáticos son muchas, son muchísimas. Yo que he leído bastante sobre el tema, he leído las teorías más increíbles, pero esta es la que más a mí me hace sentido por el hecho que la homeopatía se prepara en agua y el agua es capaz de portar información. Eso ya está absolutamente conocido, ¿no es cierto? Desde que el japonés Emoto empezó a mostrar las estructuras del agua, nosotros sabemos que el agua es capaz, y el agua alcoholizada entonces también es capaz de generar, ¿cómo se llama?, información en ese frasquito. Bueno, las bajas diluciones en homeopatía se llaman las que tienen menos números, la D2, la D3, la C1, la C2. Esas tienen todavía algo de química, pero las altas diluciones casi no tienen química. A menor dilución se considera que el medicamento tiene menos potencia, como les decía. Las potencias altas, las potencias, no vale la pena, esto lo digo como punto de referencia, pero las potencias medias a la 30 CH y las potencias altas
pueden ser, hay varios criterios, pero lo que quiero decir es que existen distintos niveles de potencia de los medicamentos. ¿Ya? Voy a parar nuevamente, no sé cómo estoy en la hora, a lo mejor estoy medio latera y me estoy... ¿Cómo estoy en la hora? Son 7 para las 8. Bueno, queda lo menos. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que, qué les parece esto que dice Luc Montagnier, que la homeopatía es portadora de ondas electromagnéticas que llevan información? ¿Qué les parece? ¿No les parece fantástico? ¿No les parece espectacular, maravilloso? No se Ahora, asombran, ustedes no tienen capacidad. ¿Ah? este patrón electromagnético me quedé pensando yo, porque en el fondo es como un pulso, es como el idioma de Morse, porque el Claro que patrón sí, es una electromagnético, vibración, claro, es un pulso. ¿Ves? es una vibración. Entonces son ondas, con un cierto ritmo, con una cierta orden, como dijo, estructuración. Ahora Entonces, es bien bonito lo que habla Luc Montagnier también acerca de la estructura del agua, de cómo el agua es capaz de generar patrones ordenantes de distinta naturaleza dependiendo, y esos patrones se ordenan con la información que tú le pones al agua. Entonces, súper interesante eso. eso es bien interesante porque fíjate que si electromagnetismo es el idioma de los imanes, y el idioma de los imanes funciona adentro porque nosotros tenemos cuarzo. Y el cuarzo, el sílice, está en todas las fascias. Entonces, Y también tenemos hay un citoesqueleto también, pues Marcela, claro, célula. Así claro, que es súper interesante claro. eso. Entonces podríamos decir que a lo mejor los productos naturales tienen polaridad también. Hay una cierta polaridad en ellos, que es lo que se aporta, digamos. Y lo otro interesante que tú decías, Raquel, que la persona que prepara también pone su energía en el producto, digamos, que está preparando. Claro, porque yo he visto a Lucía triturando y Lucía se concentra y está ahí triturando con una paciencia para un lado, después para el otro lado, después despega y vuelve a triturar. Es como alquimia, es como sacarle la quintesencia a los remedios, ¿te fijas? Y está ahí triturando y te fijas como concentrada, poniendo toda su energía, ¿no? Entonces lo encuentro maravilloso, esa energía que portan los medicamentos. Bueno, vamos a seguir. Una pregunta, Raquel, Dime. volviendo un poco a lo que estábamos conversando, digamos, de la señales electromagnéticas y vibraciones. También es importante cómo lo sacude y lo toma la persona para su efecto. Habría, o sea, porque o sea, yo creo que no es lo mismo tomarlo con disposición de sanación o que tomártelo mecánicamente, no sé. Fíjate que es curiosa la pregunta que tú me haces. Y la homeopatía per se tiene un efecto porque la homeopatía tiene mucho éxito en el reino animal. Por ejemplo, los veterinarios usan homeopatía, pero fantástico, a no ser que pudieran también tener también los animales esa receptividad. En el curso que nosotros hicimos con Lucía, éramos re pocos médicos, otros pocos químicos, y la gran masa de compañeros eran todos médicos veterinarios. Claro. Y tratan las enfermedades más increíbles con homeopatía, con resultados pero espectaculares. Entonces, no sé, Margarita, en el reino humano yo creo que siempre debe haber una recepción. Incluso hay un antropólogo que escribió un libro que a mí me hizo mucho sentido, que se llama El médico como fármaco o el médico como medicamento. Y todos los médicos aquí presentes, no sé cuántos sabemos que muchas veces le hemos dado el mismo remedio que le dio otro médico y ha funcionado perfectamente bien. Yo en pediatría lo he ¿cómo se llama?
resulta que fui al doctor y el doctor, pucha, era un pesado y se enojó con el niño y le dio este remedio y no le ha hecho nada. ¿Se fijan cómo eso es importante? Y tú le das el mismo remedio porque efectivamente el remedio estaba súper dado. Lo digo cuando yo era alópata, ahora la verdad es que doy tan pocos medicamentos alopáticos que ya ni me acuerdo, pero... y le daba el mismo medicamento alopático y le decía, sí, bueno, pero ya, pero mire, que aquí, que cuchuquí, listo. El médico como fármaco podría llamarse el terapeuta como fármaco. Qué importante es lo que dice ¿cómo se llama? La Margarita. Te quería comentar que yo tengo un libro de un químico Briones que habla de todo lo que es la homeopatía veterinaria. Por si alguien quisiera leer, quisiera tener esa información, yo tengo ese libro. Tú me lo pasaste a mí y es súper interesante porque los medicamentos son bastante parecidos a los humanos, entonces, súper interesante. Sigamos entonces para no alargar más esto. La clínica homeopática y los alumnos que están acá, que son 2 o 3 que hicieron el curso, entienden que la clínica homeopática es muy, muy detallado, el examen, el interrogatorio que le hace uno al paciente porque considera toda la historia del paciente, las enfermedades que ha tenido, los momentos, episodios de la vida relevantes. E igual que la sintergética, exactamente igual. Solo que aquí los síntomas se modalizan. Esta también es una palabra muy de la homeopatía. Desde cuándo le duele, cómo le duele, a qué horas le duele, con qué se relaciona el dolor, cuando camina, cuando no camina, cuando hace frío, cuando hace calor, cuando sale la luna, cuando hay plenilunio, cuando va a la playa, cuando tiene la menstruación, etc. La modalización, ¿ya? Y además considera la constitución física del paciente y las peculiaridades del paciente que son muy importantes, que se llaman los keynotes, o las notas que son importantes. Y aquí voy a dar 2 ejemplos de keynotes. Un ejemplo es un paciente que dentro de su manera de ser no puede orinar si hay alguien que está a su lado. Eso es un keynote, porque tiene un puro medicamento. Entonces, cuando el paciente le dice eso, uno dice, le tengo que dar este medicamento porque es tan particular lo que le pasa que ese medicamento probablemente sea importante para él. Bueno, esa es la clínica homeopática. Y los unicistas, que son los verdaderos homeópatas, dan solo un medicamento. Y ese medicamento, y ustedes lo habrán visto, lo habrán escuchado cuando Carvajal habla, el doctor Carvajal dice, le dimos el similimum, o sea, el medicamento que le calza al paciente, en toda la manera de ser del paciente, en los síntomas actuales, en su carácter, etcétera, etcétera, en las secuelas que ha quedado de sus campos emocionales, el resentido, el abandonado, el desvalido, el huérfano, el etcétera. Es muy interesante usar eso del similismo. Bueno, eso ya lo dije. El similismo actuaría sobre el conjunto del desorden del paciente. Pero cuando uno ve un paciente, uno no puede poner todos los síntomas, sino que tiene que priorizarlo. Decir, a ver, ¿qué es lo que tiene más importante este paciente? Quizá el sentimiento de abandono lo ha acompañado toda su vida, quizá el sentimiento de culpa, quizá esté sintiéndose, ¿cómo se llama?, inseguro, etc. Una vez que uno hace la historia del paciente, los ordena y los busca en este libro que yo les llamé, que se llama repertorio, ¿no? Y se confecciona una tabla para elegir el medicamento. Esta tabla que les muestro es una tabla de verdad, con una repertorización de verdad, en que
el paciente tenía hipersensibilidad, impaciencia, ansiedad, trastorno por desvalorización, o sea, muy inseguro, muy desvalorizado. Consuelo agrava quiere decir que cuando está pasando por un mal momento y alguien quiera consolarlo, eso le hace peor. Muy sensible al frío, se ofende con facilidad, tiene introspección, pensamientos persistentes y obstinados. Y a todos estos conjuntos de síntomas mentales se agrega un dolor en el hipocondrio derecho del abdomen. ¿Se fijan ustedes cómo los síntomas de la esfera emocional y mental son los más importantes para considerar el medicamento de fondo? Los policrestos son los medicamentos que en general se usan como medicamento de fondo. Son medicamentos que abarcan muchos síntomas. Fíjense ustedes lo que dice la materia médica, qué detalle lleva la materia médica al señalarnos con algún medicamento. Miren, Aconitum napellus, en la materia médica de Vygotsky dice: sus pensamientos giran alrededor de la muerte, de su muerte, la presiente, predice el momento en que va a suceder, hay un verdadero temor a morir, especialmente durante el embarazo. Su expresión es ansiosa y asustada, y la vida se le torna miserable por el miedo, terrible ansiedad, especialmente de noche, delirio ansioso, intensa inquietud, trastornos que sobrevienen, etc. ¿Qué detalle más maravilloso nos da la materia médica y cuántos pacientes se ajustan a este medicamento, el Aconitum napellus, que tienen todo esto que le ocurre? Entonces, ¿alguien quiere opinar algo? Me siento como avasallando, así, ¿o no? No, está súper Una bueno. especie de cosa que arrolla, así, ¿no? Está perfecto. Raquelita, yo tengo una duda. Entonces, cuando tú dices que existe este medicamento que es como el único, el similimum, ¿sí? ese como uno prioriza, ve todos los síntomas y con eso arma el medicamento, con todos los síntomas que tienen diferentes compuestos. Eso es lo que entendí, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que tú haces un cuadro de tú haces un cuadro como te lo mostré, y ahí ese cuadro tiene una puntuación, ¿ya? ¿Ya? Y voy a retroceder después y te lo voy a mostrar. Y tú eliges dentro de los que tienen el puntaje más alto, siempre conservando la esencia o el motivo de consulta del paciente. Ya. La esencia, por ejemplo, si la esencia del paciente es la desvalorización, que eso es lo que tú dices, este paciente, si yo quisiera resumir, lo que más lo caracteriza a él es la desvalorización, cómo se desvaloriza. Si tú has decidido eso, el medicamento que le des al final no puede dejar de tener no puede dejar de cubrir ese síntoma. ¿Se entiende o no? Para eso uno usa la materia médica, o sea, no solo esta grilla, sino que va a la materia médica, a consultar. Voy a retroceder. ¿Y hay una cantidad X o se pueden ir varios síntomas? Mira, te voy a mostrar la diapositiva. Esta diapositiva tiene, aquí están los medicamentos. Este es el Argentum nitricum, esta es la belladona. Escucha, algo hice. No sé. A ver, espérense, algo hice, algo le embarré. Bueno, pero están aquí los medicamentos, hay un listado de medicamentos. Haz clic por fuera. ¿Ah? Cliquea afuera. Ah, ya. Afuera de la tabla. Ya, ¿y qué hago? ¿Ahí? Cliquea. Ahí sí. Bueno, pero no importa. Ahí ya Estos volví. medicamentos, chuta, espérense. Me estoy auto boicoteando, ¿ah? Cliquea ahí, afuera. ¿Ah? No, lo que dice que ponga, que cliques ahí afuera de la tabla. Ya, ¿y qué hago? Ahí, cliquea. ¿Afuera o no? Pero se ve perfecto, Raquel. No, lo que yo quería mostrar era el final de la tabla. Pucha, no me resulta.
que tiene un número al final. ¿Ah? ¿Ya? ¿Se fija? No alcanzo a verlo. Al final la tabla va a tener un número, que no lo ven, pero uno va a tener 24 puntos, el otro va a tener 18 puntos, el otro va a tener etcétera. Entonces uno tiene que elegir el que tiene más puntaje, dentro de los 2 o 3 de mayor puntaje. Eso es, Marcela, no sé si te respondí. Sí, sí. Pero sin dejar de lado, uno, el motivo de consulta del paciente, lógico, si la persona viene porque le duele un pie, tú no puedes minimizar ese valor, ese síntoma, porque él vino por eso. Entonces, si no te calza el medicamento con el dolor de pie, vas a tener la obligación que darle un medicamento adicional. ¿Ya? Por lo tanto, la homeopatía unicista es súper difícil de lograr. Habitualmente queda por ahí puede haber un síntoma muy relevante que no lo cubra. Entonces ahí tienes que dar otro medicamento. Bueno. Gracias. Hay un homeópata muy bueno que se llama Mario Draiman, que es un homeópata argentino, que habla de la dinámica mental de los medicamentos homeopáticos. ¿Cuál es el núcleo que le da el sentido a ese medicamento? Y yo se los recomiendo, está en PDF, los 2 libros tienen como 120 páginas cada libro, y ahí tú puedes ver todas las personalidades, homeopáticas que te interesan. Ahora les voy a presentar como un regalo los medicamentos para los miedos que se usan, ¿ya? Para que los aprendan, ¿ya? ¿Por qué los medicamentos para los miedos? Porque estamos viviendo un momento bien difícil y de repente como que dan ganas de darle un medicamento a la gente. Por ejemplo, el Aconitum napellus trabaja el miedo a la muerte, la ansiedad y la inquietud, el trastorno por susto, el trastorno por frío, es decir, yo me siento muy mal cuando tengo frío, y la somatización cardíaca respiratoria. O sea, el Aconitum napellus trabaja nada menos que la crisis de pánico, que generalmente se expresa como una opresión cardíaca, como una dificultad para respirar, con un miedo a la muerte tremenda, con un miedo y una inquietud y un susto. Entonces, el Aconitum napellus es un excelente aliado para las personas que tienen crisis de pánico, con muy buenos resultados. Es uno de los medicamentos más importantes para los miedos. Les voy a presentar como, no sé si 3 o 4. Después viene el Argentum nitricum, que es el nitrato de plata homeopatizado, que también trabaja miedo a la muerte, pero trabaja la agorafobia y la claustrofobia, o sea, la sensación de angustia que tiene la gente en los espacios abiertos o en los espacios cerrados. Trabaja también la anticipación. Este y el Gelsenium son los medicamentos. ¿Qué es la anticipación? Vivir lo que se va a vivir con miedo anticipado. Me voy a operar, me voy a sacar una muela en una semana y desde ya con susto, con miedo. Y el Argentum nitricum tiene, al revés del anterior, que tenía somatización cardíaca y respiratoria, el Argentum tiene somatización digestiva, es decir, me da miedo y me duele la guata, me da miedo y tengo diarrea, me da miedo y estoy con unos cólicos espantosos, me da miedo, etcétera. Me constipo, tengo colon irritable, ¿ya? Tiene somatización digestiva vinculada al miedo y a la anticipación. El Arsenicum album, que no sé si ustedes han escuchado, que lo han promocionado mucho los indios ahora para la pandemia, también trabaja todos los miedos, miedo a la muerte, y trabaja las culpas y la postración. Este medicamento es el del postrado. El postrado que está ansioso, el viejito que está cansado, ansioso, postrado.
con somatizaciones varias, le viene muy bien el Arsenicum album para mejorar su energía vital. Otro remedio para los miedos, la calcárea carbónico, calcio carbónico, está muy vinculado con los niños, que son muy miedosos, que además tiene sobre todo y particularmente con los niños que son gorditos, lentos y friolentos, que es un tipo de niño como transpironcito así, palidito, que yo tengo muchos pacientes ahí que son muy miedosos, son estos gorditos que son muy miedosos. Darle calcium carbónico, calcárea carbónica les cambia la vida de estos niños. ¿En qué dosis se usan menos los niños? Los niños se usan en dosis menores, pero ¿en qué dosis se usan estos medicamentos? En esta dosis que es a la C200. Este es el Aconitum napellus a la CH200 o a la C200, que se administran en dosis única. Este frasquito se abre y se toma este frasquito entero. Se puede dar una dosis semanal, quincenal o mensual. Cuando hay una persona que está con crisis de pánico y no se les pasa, se pueden llegar a tomar un frasquito diario hasta que la crisis se le pase. Existen entonces todos estos medicamentos que yo les mostré en esa presentación a la C200. Vamos a ver ahora las homeopatías que se usan para los traumas emocionales. ¿Se fijan? Raquelita. Sí. ¿Y para los niños en qué dosis usas el Aconitum? Podría ser, el Aconitum se puede usar a la C200 si el niño es muy miedoso también. Se puede usar, pero también se puede usar en dosis menores, a la de 12, en fin. Hay varias dosis. Les voy a mostrar una especial botiquín de niños, ¿ya? Pero me pillaste con esa pregunta. Yo la uso en dosis altas, pero recomiendo que la gente que no tiene mucha experiencia lo use en dosis más bajas. ¿Eh? Y si la usas en esa dosis alta, me imagino que... ¿Quién me está hablando? Espérate. La Mercedita. ¿Ah? No, la Meche. Hola, Mechita. Desde Los Molles. Si la usas en dosis altas, pudiera tener una agravación homeopática. Claro, claro. No, pero te iba a preguntar, si usas el C200, ¿usarías en menor cantidad? Porque un adulto se toma un tubito a la semana. Es que los medicamentos homeopáticos actúan por recomendación y no por cantidad. A ver, qué buena la pregunta, Meche. Voy a salirme de acá. Espérense. No sé cómo hacerlo. ¿Puré con huevito o pan con...? ¿Para qué te quieres salir? Es que no, espérense. Quiero No dejar quédate ahí, si todos te escuchamos. ¿Ah? Todos te escuchamos y escuchamos a la Meche también. ¿Para qué te sales? ¿Quién quiere que no me salga? Yo, la Marcela. Marcelita, ¿por qué te metes tú en mi clase? Porque te veo sufrir. Es que esto de estar viendo lo que pasa, Meche, es que los medicamentos homeopáticos no actúan por dosis, actúan por energía, por dinamización. En estricto rigor, si tú te tomas 10 globulitos, 10 de estos microglóbulos, debieras tener el mismo resultado que el frasco completo. Claro. No es que si tú des menos globulitos vas a bajar la dosis, porque ya está la dinamización hecha. Es igual que en el FI. ¿Se entiende? Entonces, tú tienes que elegir, por ejemplo, si es un niño que está muy, muy miedoso, yo preferiría partir con dosis bajas a la de 12 y ver cómo va y después subir como para hacerle como una especie de acostumbramiento, porque si le doy una dosis muy alta pudiera ser que el niño tuviera una agravación que va a ser transitoria. ¿Qué significa una agravación? Que va a tener una gran crisis de susto y después se le va a pasar. Pero no quiero tocar el tema de la agravación homeopática, pero cuando uno le achunta mucho a un medicamento homeopático, a veces la persona, las primeras horas que lo toma, se puede sentir muy mal. ¿Ya? Y eso genera también un distanciamiento del medicamento. Que es lo mismo que pasa, Raquelita, con la terapia floral de Bach, que también hacen crisis como curativas, en que pueden sentirse muy mal también.
Claro, entonces lo bueno, mira, yo me acuerdo una vez una paciente que tuve que era una paciente de Einstein, que era una paciente súper, súper compleja, que me costó mucho llegar a su medicamento de fondo y lo conseguí después de varias entrevistas y se lo di y se agravó de una manera que dejó para siempre la homeopatía. Yo cometí el error de no haberle explicado a ella porque no me imaginé que iba a tener tan buena puntería y que le iba a dar justo el medicamento que necesitaba, que me acuerdo muy bien que era Nux Vomica. Y ahí cometí yo un error de no haberle explicado, mira, puede ser que tú al principio te sientas un poquitito mal, me acuerdo, creo que tenía una urticaria, parece que la urticaria le creció mucho, fue una cosa súper fome. Y ahí la responsable fui yo. Bueno, después traté de enmendar el rumbo, pero igual. La Ignatia Amara, conocida como Ignatia, es el medicamento más importante para los trastornos emocionales actuales. Ay, perdón. Penas de muerte por un ser querido, pena silenciosa, penas de amor no correspondido. También trabaja la ira y el susto, pero más que todo lo que yo les avisé. Típico darle Ignatia a la persona que se le murió el perrito y anda súper triste porque, pucha, mi perrito era mi compañero, una amiga, ¿no es cierto?, de la edad mía, que tenía una perrita de 20 años, se le muere la perrita, entonces darle Ignatia como para que pase esa pena. La mujer que el marido la dejó, o el marido que fue dejado por la mujer, etc. Las pérdidas, Ignatia Amara, a la C200. Muy, muy buen medicamento. El natrium muriático trabaja lo mismo que ay, perdón. No sé por qué trabaja lo mismo que ¿cómo se llama? Ignatia, pero trabajan las penas que están más acumuladas, ¿ya? Trabaja las penas, sobre todo el resentimiento, el natrium, y los pensamientos obsesivos. Y los natrium muriáticos son esas personas que lo único que quieren es estar solas, tienen un gran deseo de soledad. Este material va a quedar así que para que después lo vean los que tienen ganas. Y la estafisagria trabaja las penas, las emociones reprimidas. Esa gente que dice, no, si no tengo rabia, no, si no... Y tiene una rabia gigante acumulada, un resentimiento que no es capaz ni siquiera de reconocer porque su dignidad no le permite reconocerse con rabia, no le permite reconocerse con culpa, no se le permite reconocerse con cualquiera de los sentimientos que tiene acumulados. Ahí está la estafisagria. Y el Gelsenium a mí me encanta porque trabaja, y esto por favor se los recomiendo, pero es maravilloso, la anticipación y el miedo a los exámenes orales. Aquellas personas que les consulten a ustedes que cada vez que dan un examen o una prueba, sobre todo oral, se quedan helados, se quedan ¿cómo se llaman? Parados. En blanco, se quedan en blanco. Gracias, me estaba quedando en blanco yo también, sin responder, porque están tan asustados y además han estado anticipados a esa... Es como una profecía autocumplida, me va a ir mal, me voy a quedar. Para eso yo lo he usado varias veces, ¿saben? Con bastante éxito, ¿saben? En qué tipo de pacientes, por lo menos en 2 de ellos, en pacientes que dan por tercera y última vez el examen para recibirse de abogado, examen de derecho. Sigamos. Las dosis recomendadas para todos estos trastornos emocionales, todos estos son siempre a la C200, dosis alta.
Vamos a la homeopatía pluralista, que usa los complejos. Bueno, la homeopatía pluralista usa varios medicamentos juntos para un determinado síntoma, ¿ya? Remedio para el resfrío, remedio para la presión arterial, remedio para las hemorroides, remedio para esto, varios remedios juntos se llaman los complejos y se venden como glóbulos compuestos. Este es el botiquín homeopático para niños, que yo lo he usado durante muchos años. Las dosis son 3 a 5 glóbulos o gotas varias veces al día dependiendo del síntoma. Si el niño está resfriado, está con mucho moco, le pueden dar la homeopatía cada 2 horas. En glóbulos o en gotas. Las gotas se pueden diluir en agua, los glóbulos también, ¿ya? Yo recomiendo mucho poner los globulitos en el frasquito mismo de la terapia floral, que la mamá lo agite y que tenga su preparación, que la puede cambiar cada 2 o 3 días porque está en agua. Estoy viendo la hora, pero ya voy a terminar. Este es el botiquín homeopático que yo uso para los niños, que se los recomiendo porque está súper probado. Para el antibiótico homeopático, hay 2 antibióticos homeopáticos. Uno se llama Mercurio solubilis y otro se llama Pirogenium. ¿Por qué el Pirogenium está aquí puesto a la D12? Porque no existe más en una dilución menor a la D12. Se usa, por ejemplo, yo he usado mucho el mercurio soluble para las amigdalitis purulentas con resultados espectaculares. Esos niños que vivían con amigdalitis, vivían tomando antibióticos, todo el invierno tú le das mercurio soluble y apis belladona y andan pero súper bien. Para el resfrío la leuncepa, para las otitis la pulsatilla, en fin, para la diarrea la nuxdómica la chamomilla. Aquí está todo el recetario para aquellos que quieran o se interesen por usar. Los pediatras que están aquí pueden ayudar mucho a los pacientes usando estas homeopatías que son absolutamente seguras. Ninguna dilución a la D6, por ejemplo, va a dar una, ¿cómo se llama? Una crisis curativa, ninguna, porque son diluciones demasiado bajas. Finalmente, para el dolor y homeopatía, que es un tema el dolor, hay medicamentos maravillosos, por ejemplo, como antiinflamatorios para los traumas, aparte de la árnica montana que todos conocen, está el Ledum pelustren, el Velis perennis, que pueden usarse para los traumas. La simicifuga, cuando uno tiene la sensación del cuerpo como cortado, como magullado. El causticum, cuando los músculos duelen. Yo quisiera destacar acá el Rustox, que es el medicamento para el reumatismo y los dolores reumáticos. Anda muy, muy bien. Y el Rustox también se usa para para la piel, yo lo uso mucho en varicela, anda muy bien. El Colosintis para dolores abdominales tipo cólico. El Hipericum, cuando uno se aplasta un dedo, por ejemplo, y le duele mucho porque hay muchas terminaciones nerviosas comprometidas en los dedos, se puede usar el Hipericum perforatum o la hierba de San Juan, que también se usa para las depresiones. La ruta para los dolores óseos, etc. Bueno, eso era todo. Ahora necesito salirme. Eso era los molles. ¿Te gustó los molles? Sí. Oye, ¿te puedo contar una pequeña historia? ¿Quién quiere contar una historia? Allá voy, yo, la Meche. Ya, Mechita, cuente. Que también también para mí la homeopatía fue lo primero extraño, diferente a lo que la medicina me había enseñado, y fue como toda la vida usé homeopatía. Mi papá era amante de la homeopatía en India a mí, pero la crisis, el ojo, qué sé yo, pero yo tenía una artritis, ese era el diagnóstico, psoriática, o sea, pésimo pronóstico, y yo a los 39 años no me podía vestir,
no me podía, no, o sea, el dolor de las manos era tan grande, el de los pies es una cosa tremenda. El homeópata, que ha sido siempre el Fernando Santana, me mandó 2 remedios. ¿Se escucha? Rustoxi y árnica. Y en Tanto remedio. meses yo volví a caminar, volví a poder vestirme sola, porque era a ese nivel el dolor, de no poder abotonarme, nada. Y de ahí él me mandó a estudiar, pues. Pero hice un diplomado nomás. Qué bueno, ¿ah? Oye, Mechita, Fantástico. fíjate que a propósito de anécdotas, anteayer Increíble. me llamó una colega doctora y me dice lo siguiente. Era un día viernes, era la semana pasada, era un día viernes en la noche. Mi yerno está con un hipo incontrolable y le han dado ahora recién para el lunes al gastroenterólogo. ¿Qué le puedes dar? Le dije, dale Cuprum, creo que le di a la de 12. Tomó Cuprum, ya a los 10 minutos no tuvo nunca más hipo. Espero que haya ido al gastroenterólogo porque estaba con un hipo hacía 2 días. O sea, así de puede ser de potente la homeopatía. Así cuando uno da así. Y da para el síntoma, no unicista ni mucho menos. Ahí hay algo, bueno, algo que es bien bonito resaltar. ¿Puedo decirle algo, Raquelita, para terminar? Porque algo que es importante, la gente tiene el mito, asocia la homeopatía con una cosa, dice, no, eso es lento, se demoran en actuar. Un remedio bien elegido, en la dosis precisa, es capaz de un cólico biliar o un cólico renal, desarmarlo. Yo no le creía a mi profe, pero es así, o sea, es la creencia de que es para largo la cosa. Y hay claro, la tratamientos gente agudos, como opina dices tú, eso, un pero botiquín. como te cuento, esa persona que se le pasó Claro. apenas compró el Cuprum y ya a la media hora ya no tuvo más hipo. Y mi amiga, que es alópata, es una pediatra alópata, está pero así muy sorprendida, pero aparte de sorprendida no ocurrió nada más. A mí me hubiese gustado, me hubiese dicho, ay, voy a entusiasmarme con la homeopatía, pero no, la gente se entusiasma nomás con lo que se quiere entusiasmar nomás. A mi hija, cuando todo el día llorando y se agarraba las orejitas, que se y yo la llevé al homeópata y Boldrini, claro, miramos con el otoscopio, tenía inflamado el oído, todo, y me dijo, le vas a dar estas 2 cositas, si se le acaba el dolor, seguimos con esto, y si no, mañana hay que empezamos con los antibióticos. Oye, y había llorado todo el día. Yo a la Diana alcancé a darle 2 dosis, o sea, él me dio cada 15 minutos. Le di cada 15 y se le acabó el dolor y pidió la papa y sentadita en la cama. Fue bien impactante, fue impactante realmente. Qué bueno que tocaste ese tema, porque en los cuadros agudos, en las dosis bajas, a la de 6 se pueden dar cada 15 minutos. De hecho, Hahnemann, en una epidemia de diarrea que hubo, no me acuerdo qué año, él recomendaba un medicamento cada 15 minutos. ¿Y te acuerdas, Pablito, que se mejoraba con la belladona, Marcela, o no? Hasta el día de hoy, mi hijo es belladona. Entonces, cualquier enfermedad que tiene, él toma belladona. Porque él dice, a mí me da la cara de salchicha, se le ponen los cachetes rojos, como hinchado y con fiebre a los 40 grados, no sé qué, y le da belladona, oye, es como mágico, porque a la media hora está sentado pidiendo comida. Hasta el día de hoy, que tiene casi 40 años. Viaja Bueno, para todos lados con su entonces, belladona. la idea es que se entusiasmen con la homeopatía. A ver, ahora vamos, si tenemos 5 minutitos, vamos a hablar. Chávez, ahora puedes abrir tu micrófono, si es que estás ahí. Ando paseando a mi perro, Raquelita, porque viste que ahí está el toque de queda, entonces si no salía, Anda paseando al perro, ya. pero las estoy escuchando atentamente. No, que quería que dijeras si tú que has usado tanto la homeopatía con la acupuntura. Mucho. ¿Ah? Mucho. La he usado mucho junto con el tratamiento de medicina china, la acupuntura. Súper bueno, o sea, ¿qué queréis que te diga? También necesitaba como una terapia en paralelo a la acupuntura. La acupuntura, tú sabes, pues, es súper completa, pero me faltaba algo como para cerrar.
que en medicina china se trata con hierbas, ¿verdad? Pero la fitoterapia china aquí en Chile no... ¿Para qué que no se acaba nada con estudiarla si no podemos tener las hierbas acá en Chile? Entonces, me llegaste, me llegó un correo con tu nombre y te googleé y dije, tengo que estudiar con la Raquelita porque por algo me llegó esto. Y así llegué a estudiar contigo. Y la verdad que el tratamiento avanza. Ya es rápido el tratamiento solo con acupuntura, pero cuando le meto la homeopatía es una cosa impresionante de rápido. O sea, muy, muy rápido. De hecho, ahora justo estaba pensando, me llegó un paciente hoy día con diagnóstico de autismo, una persona adulta, una mujer, que la tengo que repertorizar, todavía no la he repertorizado. Y estaba pensando, ¿qué remedio puede ser? Porque es hipersensible, todos los ruidos. Te lo iba a comentar porque es un caso bien entretenido de tratar. Y lo otro que quería agregarte era que, bueno, la acupuntura, yo no soy veterinario, pero a mi perro lo trato desde el tema de parásitos hasta sus diarreas, cuando se descompone porque come cualquier cochinada y todo, lo trato solamente con homeopatía, hasta para sacarle las pulgas o los parásitos intestinales. Todo con homeopatía. Ok, Chávez. Muchas gracias. Gracias a ti, Raquel. Muchas gracias a ti. Josefina, ¿tú querías aportar algo? ¿Tú que eres una eximia homeópata? Abre el micrófono, por favor. Micrófono. A lo mejor contarles que por la pandemia a nosotros nos llegó un estudio de un médico indio, se llama Sankaran. Él estudió qué remedio podía servir para el COVID. Hizo hartas estudios clínicos en la India y descubrió que el cánfora, que es el alcanfor, se ajustaba mucho, especialmente a los síntomas mentales, porque tuvo acceso a pacientes que estaban hospitalizados con el COVID. Y entonces nos pareció muy interesante y con la Raquelita y con la Lucía decidimos buscar el medicamento porque en la dosis era a la 1000, o sea, muy diluido. Y Lucía nos preparó el famoso cánfora. Bueno, lo que hicimos fue darle a todos los terapeutas, que son como 40 o un poco más de 40, que trabajan en nuestro centro, en Purísima y en Einstein. En realidad no todos, porque algunos no fueron a buscarlo nomás, pero lo ofrecimos. Y como teníamos un poco más cantidad, también se le ofreció a algunos pacientes. Y por lo menos lo que sabemos es que a ninguno le ha dado COVID. Más que eso no les puedo contar. No sé la Lucía, que fue la que lo preparó. A mí no me ha dado tampoco. No, yo tengo un caso de una paciente que estaba tomando el cánfora y estuvo con una cuñada que estaba con COVID agudo y que creía que estaba con un resfrío, estaba con fiebre, tosiendo, estornudando, y estuvieron todo un sábado juntas en el patio conversando sentadas al lado. Y esta persona que estaba con síntomas al día siguiente se hospitalizó y estuvo mal y todo. Y esta persona que les cuento que estaba tomando el cánfora sintió una cosa rara al día siguiente, como una picazón, y no tuvo nada, absolutamente nada. Sí, hay varias experiencias. La Berito Chacana, compañera nuestra del Sótero, también cuenta que su hijo que tuvo contacto. No sé, ¿tú sabes bien la historia, Gloria, o no? Que también estaba tomando cánfora. El hijo, claro, ellos, igual nosotros, yo tomo cánfora y la Berito también, toda la gente del Sótero está tomando cánfora también. Y en su familia, o sea, a tomarle, en estos exámenes que hacen en el trabajo, le detectaron que salió el super CR positivo y se fue, bueno, a un lugar de reposo, digamos, una residencia.
y digamos, el Tomás, digamos, lo revisaron todos los médicos, lo subían, lo bajaban, lo hacían nada, le hicieron todos los exámenes habidos para ver, no tuvo ni uno, pero ni un síntoma. Entonces quedó la duda si era el cánfora o si fue un falso PCR positivo, pero efectivamente, o sea, Tomás no tuvo ni un síntoma. Oye, están preguntando dónde puedes conseguir el cánfora, entonces démosle la dirección de la farmacia La Rotonda. No sé dónde queda la farmacia. Lucía se tuvo que despedir, está en Serafín Zamora. Pero no sé. Serafín Zamora se llama la calle. No sé el número exactamente. Esto es la Florida. Serafín Zamora es una calle cortita que une Vicuña Maquena Oriente con Poniente después del paradero 14. Y está en internet con teléfono, con si está abierto, cerrado. Lo que hace la Lucía es mandarlo con un motoboy, como después nosotros podemos poner yo creo, puedes darle mi celular para que me llamen, porque yo les puedo Serafín Zamora 53, Serafín Zamora 53. Y el teléfono de la farmacia es 22-894-2204. ¿Cómo se llama la farmacia? La Rotonda. La Rotonda. Sí. Raquel, ¿y se pide así nomás sin una receta, sin nada? Sí. Sí, hablas con la Lucía, se llama Cánfora 1000. Es que mañana voy a ir entonces para pasar a comprar. Cánfora 1000 se escribe CAMPHORA, Cámpora se escribe. Ya. Escríbelo, Ya. Carlita, por favor. Ya lo escribí. Cánfora 1000. Se toma 2 gotas en la mañana y 2 en la noche, 2 días seguidos, una vez a la vez. 10 gotas. 10 gotas en la mañana. 10 gotas. Yo me estaba tomando 10, yo dije, chuta. Bueno, da lo mismo 2 gotas, pero toma 10 en la mañana, 10 en la noche, 2 días seguidos, una vez al mes, y si empiezas a presentar síntomas, empiezas a tomar el cánfora. Se usa como preventivo y como tratamiento. ¿Una vez al mes? Una vez al mes como preventivo. Genial. 10 gotas, así lo usó el indio, el médico indio. 10 gotas en la mañana, 10 gotas en la noche, durante 2 días. Al mes siguiente, 10 gotas en la mañana. Pero si tú empiezas con síntomas, tienes que tomar 10 gotas en la mañana y 10 gotas en la noche hasta que se te pasen los síntomas. 2 o 3 días se te pasan. Sí, exacto. Así es, no es que tengas que estar tomando todos los días. Eso es lo bueno. Porque hacer las diluciones a la 1000 es caro, entonces nosotros le mandamos a hacer la dilución y la Lucía la reprodujo. ¿Ya? Ok. Eso, pues bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes, por lo menos ha sido una audiencia fiel, no se ha ido ninguno todavía, hay que son fieles. Espero que se entusiasmen por aprender homeopatía. Y yo desde la calle, Raquelita. ¿Ah? Desde la calle yo. Desde la calle. Haciendo el perro.